Muy buenas tardes, amigos televidentes. Regresamos con Asesorías Jurídicas Formativas, el programa que transmitimos en directo, todos los jueves de 6 a 7 de la noche por Teleenvigado Canal 8 y a la expectativa de que podamos llegar a todos los hogares de los afiliados a Cable Mío para que tengan la oportunidad de enterarse directamente con los invitados de los procesos que ocurren en el país en el nivel jurídico. Ya saben que vamos a tener información para toda la comunidad, tendremos tips jurídicos y temas de actualidad. En estos anteriores programas y hoy en el tercer programa seguiremos hablando de un tema que nos tiene y nos ha convocado a todos a reflexionar. Es el proceso que se adelantó o que se adelanta entre la FARC y el gobierno nacional. ¿La paz o la guerra? La guerrilla abandona las armas. Hay muchas dudas y por eso en el día de hoy quiero agradecer a la Universidad de Envigado, de donde soy egresado y que aquí uno de los invitados fue uno de mis profesores y que la verdad es una universidad que vale la pena hacerla y destacarla. Y la universidad se ha comprometido con este programa, Asesorías Jurídicas Formativas, de facilitarnos, cuando así lo consideremos, algunos docentes y profesionales que nos vendrán a resolver inquietudes de la comunidad. Cuando hablamos de inquietudes de la comunidad, los invitamos a que quienes quieran participar en forma directa nos llamen al 331-4409, este es un programa en vivo. Y además podemos dejar inquietudes, podemos solicitar qué temas están ustedes interesados que tratemos y también lo pueden hacer a través de la oficina de Rodrigo Restrepo, abogado, quien es quien le habla, que estamos ubicados en el Parque Principal de Envigado, en el teléfono 276-6314. Todas aquellas inquietudes que dejen nuestros invitados, con seguridad las podemos resolver y si nos llaman y nos visitan, les daremos respuesta. Hoy tenemos, les decía, dos invitados especiales. Son los abogados, el doctor Víctor Julián Moreno Mosquera. Doctor, bienvenido a este programa Asesorías Jurídicas Formativas. El doctor Víctor Julián, que repito fue mi profesor, es especializado en Derecho Civil con énfasis en el área de familia. Es magíster en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Docente de tiempo completo de la Universidad de Envigado en Hermenéutica Jurídica, Introducción al Derecho, Historia de las Ideas Políticas y también es coordinador de investigaciones. Docente de grandes universidades como EAFIT, la Universidad de Medellín, la Fundación Luis Amigó. Ha asistido a muchos seminarios, tiene muchas publicaciones, sería muy extensa dejar la hoja de vida. Y tenemos también un joven profesional, Andrés Felipe Roncancio Bedoya, hijo también de otro profesor de la universidad con el cual recibí varias materias, y hijo de tigre sale pintado. Andrés Felipe es abogado de la institución universitaria de Envigado, es magíster en Derecho de la Universidad de Medellín y actualmente va en busca de un título en doctorado en Derecho de la Universidad de Medellín. Igual es docente de tiempo completo del ITM, de la Universidad de Envigado, de la Universidad Autónoma Nacional de Medellín y del Politécnico Marco Fidel Suárez. Mejor hoja de vida que la que estos dos compañeros docentes y colegas tienen, no se podría tener para el día de hoy. Y vamos a tratar un tema. Repito, estamos aún a poco tiempo, a poco plazo, porque el 2 de octubre todos debemos asistir y participar en la democracia para que expresemos por el sí o por el no, pero que tengamos la posibilidad de expresar y decir qué es lo que queremos para los próximos años de Colombia. Venimos de 52 años de guerra, vamos a ver si con este plebiscito cambiaremos la historia y el rumbo de este país. Quiero aprovechar para invitar a aquellos profesionales y a muchos ciudadanos que revisen, que están citando como jurados de votación algunos y como miembros de las mesas para el plebiscito
y si fue convocado, tenga presente que quien no se haga presente, y eso a lo mejor no le ha llegado la invitación o no le ha llegado el comunicado diciendo que fue nombrado para participar en esas mesas de votación, ingrese a la página de la registraduría.gov.co y busque su número de cédula. Y recuerde, quien sea nombrado jurado de votación y no se presente, si es empleado público, está corriendo el riesgo de que le cancelen su contrato como empleado público. Y si es empleado privado, tiene unas sanciones que van hasta 6 millones de pesos. Entonces, ojo compañeros, ojo a todos los que nos escuchan, pasar para eso. Entonces, yo quisiera, para iniciar, no tomándome la palabra del todo, hablamos aquí que este acuerdo entre la FARC y el gobierno nacional tiene unos asuntos muy importantes. Dentro de eso está la reforma rural integrada, de la cual tocaremos el tema, y está la parte política, que son algunas de las discusiones que se dan a nivel de los contradictores, los que impulsan el sí y los que impulsan el no. Pero para entrar en el tema, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre lo que ha sido la reforma agraria en Colombia, que viene a ser lo que hoy en el acuerdo figura como reforma rural integrada. Antes del siglo XIX, en Colombia las tierras se repartían autoritariamente y se les entregaban en grandes cantidades a los políticos, a los prestamistas del gobierno y a las personas influyentes de la política. Esto hizo que en un principio, antes del siglo XX, existieran unos terratenientes que se aprovecharon de esos espacios. Pero ya en el siglo XX aparecen varias reformas agrarias en las que se hicieron intentos por mejorar la vida del campo. Está la de 1936. En los primeros años del siglo existía una disputa entre liberales y conservadores. Esa disputa hacía que los liberales eran intervencionistas y los conservadores eran muy proteccionistas. Esto hizo que no hubiese posibilidades de acuerdo y esa reforma, y nunca se puede hacer una reforma agraria que fuera satisfactoria y que llegara realmente al campesino. Aparece la reforma de Alfonso López Pumarejo en 1936, era liberal. Él hizo una reforma pensando en los baldíos. Esto fracasó porque las mismas dirigencias políticas así lo impidieron. Entonces viene la reforma de 1961 con el Frente, lo que llamaban el Frente Nacional, que eran 4 años de un gobierno liberal, 4 de un conservador. El primero que ingresó a esa fue Alberto Lleras Camargo. Pero ¿qué pasó? Ellos quisieron hacer una reforma y ahí es donde empiezan a nacer las guerrillas. ¿Por qué? Porque los terratenientes no dejaron que esa reforma avanzara. Y esto llevó a que no se pudiera concretizar para el campo una buena reforma agraria. Se firmó, después ingresó el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que fue un gobierno conservador de esa hegemonía de los 16 años, porque el poder se lo repartieron entre liberales y conservadores, y aparece el pacto de Chicoral, donde las élites y los terratenientes también se repartieron las tierras y no dejaron que se hicieran una buena reforma agraria, y por eso aparece lo que son los movimientos guerrilleros, aparece las guerrillas de guerrilla, y el gobierno lo que hizo fue empezar a exterminarlo, y de ahí que el conflicto armado tiene sus principios en el poder por la tierra, y ahí es donde viene el narcotráfico. Los campesinos con el narcotráfico ven una gran oportunidad, y es que donde empiezan los cultivos ilícitos, y después vienen los paramilitares que se sintieron desplazados por las guerrillas, y de ahí es donde empieza a utilizarse la fuerza de la paramilitar contra los guerrilleros. Y como muchos de los campesinos trabajaban la tierra para los narcotraficantes y para las mismas guerrillas, por eso los paramilitares hicieron las masacres que hicieron. Es triste la historia, pero la tierra ha sido el elemento. Esto me da para iniciar una pregunta con el doctor Andrés
Buenas tardes y bienvenido. Doctor Andrés, ¿será posible que después de esta historia triste de las reformas agrarias en Colombia, este proceso y este acuerdo sí logre que en la reforma rural integrada se pueda avanzar en Colombia y que se pueda pensar que ahora sí llegó la oportunidad para el campesino, para el campo y para los desplazados? Sí, indudablemente creo que lo que logra el acuerdo de finalización del conflicto entre las FARC-EP y el gobierno de Colombia tiene gran influencia en determinar como su primer punto de relevancia un acuerdo por el agro. Lo que mencionaba el doctor Rodrigo es cierto, haciendo mención que hoy el sector rural se encuentra completamente abandonado, deudas históricas que nunca han sido suplidas y además dinámicas de guerra que han hecho que los campesinos estén en una situación que sea hoy irreconciliable tanto económicamente como socialmente y por demás frente al esquema básico de protección de sus derechos cuando hablamos que implica las mismas dinámicas de la guerra. En ese sentido, esta reforma agraria integral tiene por eje unas condiciones que son sumamente interesantes. En ellas se está apostando no solamente un resarcimiento histórico, es decir, una reconciliación con el campo, sino que se está viendo el campo como el motor económico, como el motor social y por demás como el motor estructural del Estado para los siguientes 50 años. En esa dinámica vemos que el acuerdo transversalmente primero pone a los campesinos como los primeros beneficiarios y a ellos les da unas dinámicas jurídicas y políticas que son sumamente interesantes. Titulación de tierra, destinación a unos predios para que puedan ser utilizados en actividades productivas, propensión a economías solidarias y dinámicas de integración que van a permitir que no solamente se diga vamos a hacer acciones inmediatas de gobiernos, sino que a largo plazo se plantee una política pública que permita que los campesinos puedan ser reintegrados estructuralmente a la vida condicionada como está establecida en la Constitución y con los derechos que son merecibles a ellos. En eso vemos también que es muy interesante que este acuerdo no solamente está planteando una esfera meramente enunciativa, no, está comprometiendo recursos, está comprometiendo planes de política pública y está comprometiendo toda la indumentaria del Estado para que se brinden condiciones de subsistencia y de existencia, que son diferentes, pero que se articulan para que los campesinos tengan capacidad y condiciones mínimas para poder afrontar las mismas condiciones de competitividad que les ofrece el mercado. Ahí yo quiero hacer una mención que es sumamente interesante, y es que el campo hoy tiene más importancia que la meramente enunciativa que se da en el acuerdo, es decir, que lo que se está conteniendo como un punto de La Habana, porque nosotros sabemos hoy que la economía colombiana se encuentra estancada porque los precios del barril del petróleo cada vez se vienen al piso y ya tenemos unos topes máximos para decir podemos depender de ese gran insumo o ese gran ingreso que era el petróleo. De una forma clara hay que reconocer que nuestra industria, nuestro sector productivo, se encuentra en una condición rezagada porque desafortunadamente no tenemos las carreteras ni las vías para poder generar condiciones de exportación que sean idóneas, es decir, nos cuesta mucho sacar productos y en Colombia no le apostamos ni a la generación de tecnología ni de servicios. Esos dos factores que son el sector secundario y terciario de la economía se encuentran totalmente rezagados y sin condiciones de competitividad, lo que hace que el país tenga que apostar en cómo impulsar su economía de ahora en adelante, en perspectiva. Y es ahí donde nos damos cuenta que el agro no solamente dará ser resarcido históricamente, sino que se encuentra como una oportunidad para pensar el desarrollo estructural del Estado. Por eso cuando vemos que ahí en los acuerdos se dice construcción de vías terciarias, optimización de todo el aparato productivo, capacitación, acompañamiento a planes productivos que son dirigidos primero a la sociedad civil. Se ha dicho mucho y se le ha intentado decir a la gente de una forma mentirosa que son productos productivos que simplemente se van a la guerrilla, y no. La integralidad del punto 1 tiene por sujeto activo al campesino que históricamente ha sufrido la guerra. Y cuando nosotros vemos eso, vemos que se le están ofreciendo soluciones inmediatas con una cosa muy interesante. Este acuerdo dice, de forma fundamental, el Estado deberá intervenir e invertir en las zonas donde históricamente el conflicto
ha hecho más estragos. Pero venga, doctor Andrés, yo lo interrumpo ahí y aquí me nacen unas inquietudes para el doctor Víctor. Doctor, el problema de los cultivos y la guerra que se ha dado ha sido por los cultivos ilícitos, que vienen a ser los grandes problemas internacionales, porque Colombia recibe dineros para apoyar la guerra de los Estados Unidos precisamente por el problema del narcotráfico. Sí. ¿Qué ha cambiado o qué cambiará a futuro en esta intervención o en este pacto o este acuerdo que van a hacer la guerrilla y el gobierno con relación a lo internacional? ¿Cómo miran los países amigos, Europa, Estados Unidos, este proceso y por qué nuestros mismos nacionales se oponen y promueven un no con una serie con razones pueden ser, pero cómo usted desde el punto de vista internacional puede ver este cambio y este proceso hacia dónde va? Con las buenas tardes, primero que todo agradecer al doctor Rodrigo, es un honor para mí estar compartiendo este espacio con él, agradecerle por su invitación. En efecto, tuvimos la oportunidad de compartir en clase, me siento muy contento de que podamos discutir estas temáticas tan importantes. Pero perdóneme un momentico, le voy a interrumpir sí, porque vamos a una pausa, doctor, okay. Y ya vemos que su respuesta es amplia e interesante y la hacemos después de la pausa. La Alcaldía de Envigado pone al servicio de todos los ciudadanos tecnologías de la información y las comunicaciones para fomentar entre los envigadeños el uso de las diversas formas de conectividad. Nuestro compromiso para vivir mejor es invertir más de 47.000 millones de pesos en este cuatrienio en la línea estratégica Territorio Digital, incluida en nuestro plan de desarrollo, que comprende proyectos enfocados en el sostenimiento y renovación de la arquitectura de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la implementación de soluciones tecnológicas y sistemas de información. Para este cuatrienio invertiremos cerca de 47.000 millones para vivir mejor, los cuales estarán enfocados en tema de renovación tecnológica y en todo el tema de ciudades inteligentes. Los invitamos a hacer uso de las tecnologías y las comunicaciones. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. El amor es el condimento especial y esencial para la vida, porque eso es, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor nunca dejará de ser. Les invitamos a todos ustedes, amables televidentes, para que vean este espacio musical Latidos del Corazón, con consejos prácticos para el amor, también con entrevistas, con todo esto y este ramillete de canciones y de videos románticos para que haga vibrar, para que haga latir el corazón. Todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, el 331-4409. 331-4409. No lo olvide, todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Latidos del Corazón. Latidos del corazón. Regresamos a Asesorías Jurídicas Formativas. Nuestros dos grandes invitados, especialmente traídos de la Universidad de Envigado, la universidad que forja en Envigado los grandes líderes y que además se place en decir, y como egresado de ella, que tiene uno de los mejores docentes a nivel del municipio y a nivel de Antioquia. En este programa Asesorías Jurídicas Formativas, que va todos los jueves de 6 a 7 de la noche, estamos interesados en que la comunidad y usted, amigo televidente, resuelva sus inquietudes. Por eso, si quiere participar en directo, marque el 331-4409. Y repito, para en semana puede marcar el
6314, el teléfono de asesoría jurídica Rodrigo Restrepo en el parque principal. Doctor Víctor Julián, veníamos en la pausa, usted iniciaba una disertación de un tema que conoce mucho usted, de las relaciones internacionales y el efecto que tendrán esas relaciones. Sí, es importante recordar que como país no podemos vernos aislados de la colectividad. En efecto, uno de nuestros aliados principales en el continente americano es Estados Unidos. Estados Unidos ha participado de manera determinante con el Plan Colombia, con ingresos relevantes para la lucha contra las drogas. Como bien anotaba el doctor Rodrigo al comienzo de la intervención en su recorrido histórico, el narcotráfico ha sido una fuente de financiación en la lucha de guerrillas para las FARC. En lo sucesivo, entendiendo que Estados Unidos como la comunidad europea apoyan el proceso de paz, esos dineros que hacían parte del Plan Colombia van a migrar para toda la plataforma de presupuesto en el posconflicto. En ese orden de ideas, la confianza inversionista para poder apoyar procesos de producción y sostenibilidad en nuestro país va a aumentar de manera relevante y con ello será posible que transformemos muchas de las realidades que vivimos en la actualidad. Ahora, teniendo en cuenta que si bien es cierto, el problema inicial del conflicto armado se da a raíz de la mala distribución de la tierra, muy pocos con mucho y muchos sin nada, sobre todo los campesinos, desde el punto de vista internacional, Colombia tiene una posición geopolítica envidiable y quizás nosotros no lo valoremos mucho, pero todos nuestros campos, todos nuestros recursos hídricos, nuestros recursos desde el punto de vista ambiental son observados desde el exterior como una fuente importantísima, como un pulmón en estos momentos de crisis. Luego, si lo leemos desde esa perspectiva, internacionalmente hay un negocio, pues la comunidad internacional nos ve con buenos ojos y necesita que solucionemos este conflicto para poder entrar a ser parte de todas estas alianzas globales que ayudarán a transformar el medio ambiente. Ahora, un punto que quiero acotar es el tema del derecho alimentario. ¿Cómo se va a transformar la participación de Colombia en organismos internacionales como la FAO para poder producir y transformar los recursos de tipo agrario y dar sostenibilidad, empleo y trabajo a los campesinos, devolviéndoles las tierras y permitiendo que esta condición se haga relevante? Entonces pensaría que la importancia de la intervención de los organismos internacionales hace que se surta y se sienta más confianza para poder solucionar el problema de fondo. Entonces hay confianza de la internacional para este proceso y el apoyo que se da es porque lo miran con buenos ojos, lo ven como una realidad y que podemos realmente estar hablando de terminar 52 años de guerra al menos con la FARC. Claro que sí, máxime si entendemos que el discurso prohibicionista del consumo de drogas y la producción ha cambiado mucho en el nivel internacional en los últimos años. Entonces, en la actualidad, los estados han reconocido que se encuentran sin posibilidades de derrotar al monstruo del narcotráfico. Luego hay que aplicar distintas estrategias para poder transformarlo. Entonces, uno de los apoyos centrales a nivel internacional para terminar con esta lógica de financiación que deviene del narcotráfico es acabar con el conflicto armado y así ayudar a transformar la realidad agraria. Doctor Andrés, en el acuerdo, en esa reforma rural integrada, para que le expliquemos a los televidentes, esa parte donde el gobierno nacional se compromete a entregar 3 millones de hectáreas, es que es una cifra muy alta, y esos 3 millones van a ser tierras que tienen que entregarse gratuitas, o subsidiadas para los campesinos que han sido más, las zonas donde ha existido más eso. ¿Será verdad tanta belleza? ¿Y cómo será posible que esas 3 millones, y además, quiero para que los televidentes tengan presente,
Quedan 7 millones más. Incorporar al nivel productivo del campo. Son 10 millones. Si eso se logra, doctor Andrés Felipe, eso, tanta belleza, ¿será verdad? Yo diría que es verdad, porque hay que reconocer 3 fenómenos que son fundamentales para eso que estás diciendo. Primero, que en Colombia hoy existe una gran cantidad de hectáreas que puede superar fácilmente esos 10 millones que son totalmente improductivas. Segundo, porque otra realidad que afronta el campo colombiano es que no se tiene una debida titulación y hoy gran parte de los predios están siendo ocupados por personas de mala fe que se han aprovechado de fenómenos como el desplazamiento forzoso o por apropiación ilegal de dichos predios. Y tercero, porque si algo claro tiene el acuerdo es que los tenedores de buena fe no van a ser afectados por el acuerdo y siempre que puedan acreditar una justa causa y un justo título o por lo menos vocación de esta para demostrar que consiguieron su tierrita bien, no van a ser perjudicados. En esa dinámica lo que va a proponer el acuerdo es integrar a la sociedad, a la economía y por tanto también a quienes han sido históricamente las víctimas del conflicto, a las condiciones de competitividad, a los círculos económicos y por tanto a la agenda que va a incrementar no solamente a quienes se ven beneficiados económicamente, sino todo el país. Es importante plantear que este acuerdo lo plantea en el tiempo, es decir, se compromete como una política de Estado, que no puede depender de un gobierno de turno, sino que es una declaración del Estado a largo tiempo. En esa medida, el proceso va a ir primero identificando aquellos predios que no tienen dueño o que no tienen posible dueño y van a ir siendo trasladados no solamente con la titulación, es decir, no solamente se le va a entregar la tierrita, no, sino que se le va a decir a las personas, venga, yo lo acompaño con un proyecto productivo, yo lo acompaño con capacitación, yo lo acompaño con infraestructura, yo lo acompaño con las vías terciarias. Y con todos esos elementos, entonces nos vemos que es que hay un plan estratégico que parte de realidades y que esas realidades son precisamente no una agenda para las FARC, sino para toda la sociedad colombiana, de una forma privilegiada para los campesinos. Y es ahí donde decimos, sí es posible, sí se puede hacer, porque tenemos las condiciones, tenemos los predios, tenemos la inutilización de los mismos y por tanto tenemos la necesidad de integrarlos a nuestra economía. Doctor Víctor Julián, con lo que él menciona, todo esto, la lucha de clases y la lucha por la tierra ha sido poderes políticos. Las reformas han fracasado, las agrarias, porque los políticos se alían con los terratenientes. ¿Qué diferencia habrá en esta ocasión para que toda esta belleza que tiene el acuerdo, que la verdad a mí me ha sorprendido, solo leer las 297 me ha convencido y mi voto es seguro por la paz, ya sabemos. Y también quiero indicarles a los televidentes que los conceptos que aquí se emiten no es el pensar del canal, no es el pensar de Rodrigo, son cada uno de los que lo propone, esas son sus opiniones y no tiene que ver nada con el direccionamiento de Teleenvigado, ni mucho menos de Rodrigo Restrepo. Entonces, esto sí será posible que los políticos acepten y los terratenientes, que son los que aprueban las leyes, sí puedan aprobar estos acuerdos y que sea posible, como le decía el doctor Andrés, esta belleza que tiene de infraestructura, asistencia técnica, tierras gratis, va a recuperar los baldíos, a quien no dé el uso debido a la tierra, que son los grandes terratenientes, no se las van a quitar porque eso es uno de los problemas de las otras reformas, que querían expropiarlos, ahora deben pagarlas. Díganos usted, dentro de eso, ¿qué va a cambiar políticamente para que esto sea posible? Pienso que comenzaste muy bien la exposición de esta sesión y era hacer un recorrido histórico. Históricamente hablando, ¿qué diferencia habría entre los acuerdos y mangualas que se dieron en el pasado para que no se vuelvan a presentar ahora? Pues la medio bobadita de que estamos en la era de la información, la globalización, y eso implica
que los actores que se comprometen en La Habana no se están comprometiendo solamente ante el Estado colombiano, la sociedad, sino que lo están haciendo de cara a los organismos internacionales. Entonces, esa validación o refrendación que han hecho todos los actores internacionales pone como prenda de garantía el cumplimiento de dichos acuerdos. Luego no es un acuerdo soterrado ni es una contraescritura en la que se pretendería acordar una cosa y hacer otra totalmente distinta. Ahora, ello no es un obstáculo para que todos los actores políticos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general realice el debido control político para que, como decía el doctor Andrés, esto no se convierta en un plan de gobierno de turno, sino en una política de Estado. Entonces, cada vez que nos acerquemos a las urnas o que nos relacionemos con nuestros dirigentes políticos y hagamos un activismo serio en el marco de la formación ciudadana, tenemos que hacer valer esos acuerdos y entender que la restitución de las tierras, la restitución integral y transformación del agro es una realidad que no solamente nos conviene a todos, sino que aporta para la construcción de una paz final en términos de justicia social que acabe la inequidad. Entonces, como buenos abogados sospechamos de que todo lo que dice ahí sea cierto, pero la verdad es que también sabemos que para que los acuerdos se cumplan es necesario que haya voluntad de ambas partes e ir caminando hacia ellas. No podemos ser ingenuos, tenemos que reconocer que en nuestro Estado se mantienen malas prácticas, que tenemos índices de corrupción altos, que hay una serie de tendencias relacionadas con el nepotismo, con la distribución inequitativa de los contratos, las relaciones de poder. Entonces, todos tenemos que estar alertas porque mientras este asunto de los acuerdos con las FARC se tramitan, igual en muchos otros sectores del Estado y la sociedad están ocurriendo cosas. Entonces no podemos pensar, y pienso que ahí es el lindero de realidad, que los acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano van a traer la paz definitiva, pero sí es un comienzo en la construcción de la paz. Una vez solucionado ese tema, vamos a tener que entrar a ocuparnos de muchísimas otras cosas, la salud, la justicia, pero tenemos una deuda de más de medio siglo pendiente por pagar. Entonces, esto hay que solucionarlo rápidamente, porque detrás de esas familias, detrás de esas personas, tenemos ciudadanos que necesitan transformar esa realidad. Doctor Andrés, el problema del campo y de la tierra ha sido lo que ha generado toda esta lucha de las guerrillas, la aparición del narcotráfico. En los municipios de todo Colombia existe un fenómeno que no sé si en este acuerdo se podrá solucionar. Los grandes gamonales que llamamos, los dueños de la tierra, impiden que los catastros estén actualizados, que se paguen los impuestos que deberían de pagar, porque debería de ser el que más tiene, más paga. ¿Cómo ahí se ha introducido para que estos municipios que son inviables, que cada vez decimos que no hay presupuesto para el mantenimiento y sostenimiento, y todo depende de eso, porque si los campos están en manos de terratenientes, de políticos, y que son los que generan o crean los impuestos y son los que hacen los catastros, ¿cómo vamos a solucionar estos años que han llevado la ventaja todos estos personajes gamonales que hemos llamado en los municipios de Colombia? Bueno, indudablemente esta es una paz territorial, es una paz para los territorios porque es en los territorios donde se ha dinamizado la guerra. El acuerdo plantea la creación o una optimización a un instrumento catastral que va a permitir la titulación y la debida titulación que tienen los predios en los territorios, entendiendo que es claro que bajo ninguna premisa el acuerdo pretende transformar ni el modelo de producción ni afectar a quienes son tenedores de buena fe. En derecho, si uno es tenedor de buena fe, si puede decir yo esto lo compré de forma legal, yo esto lo obtuve de forma legal, el Estado bajo ninguna premisa va a afectarte o va a afectar a esas personas, que eso es un mito que también se ha construido con el tema de la paz. No obstante, si algo también tenemos claro es que la utilización agraria, como dice aquí el colega,
ha sido deficiente porque precisamente se ha utilizado la falta de legalidad, es decir, la falta de la construcción de los instrumentos y la aplicación de los mismos frente a la titulación de tierras para aprovecharse de forma ilegal e ilegítima de todos estos predios. Y es ahí donde el acuerdo dice, cuando una persona se haya obtenido o se esté lucrando de forma irregular e ilegal o no pueda acreditar que es tenedor de buena fe, entonces esto va a entrar en este fondo de tierras. No para dársela y simplemente expropiarla, sino para articularla a los sectores campesinos y darle con ello herramientas jurídicas que son exigibles. Ahí, ¿cuál es el gran peligro? El tema de los denominados movimientos subsistentes, emergentes, es decir, los que quedan o los que puedan hacer que puedan continuar con las prácticas delictivas. Ahí, ¿cuál es el compromiso? Está contenido en el punto 3. El Estado dice que se debe armar con todas las herramientas para combatirlos y combatirlos de forma eficaz. De hecho, por eso se plantea que este acuerdo no va a reducir el número de activos que tienen las Fuerzas Armadas y Policiales, sino que se les va a destinar para que puedan garantizar la institucionalidad en esos territorios. Entonces yo creo que lo que va a hacer el acuerdo finalmente es apostar y permitir la creación de institucionalidad en los territorios, porque precisamente tenemos que entender que las causas con las cuales se ha generado la problemática en los territorios parte por la ausencia del Estado, que es donde permiten que se generen las prácticas corruptas, esas malas prácticas y donde se pueda concentrar esos fenómenos de la tierra. Ahí el compromiso está que se plantea márgenes y instrumentos, además instituciones que van a encargarse de esos temas. Si nosotros tenemos que poner acá, entendemos que ahí, en La Habana, solamente se está negociando la finalización del conflicto y que indudablemente la construcción de paz estable y duradera es un compromiso que apenas comienza a darse con la participación de todos los colombianos. Y ahí tenemos que hablar del tema 2, que es el de participación política. Pero dejemos pues que obviamente la dinámica nos lleve hasta ese punto, porque ese es muy importante. Les advertí que en este programa Asesorías Jurídicas con nuestros invitados íbamos a tener unas grandes explicaciones para que tomen decisiones el próximo 2 de octubre. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo hasta el 3 de junio de lunes a viernes. Los lunes con Camino a la Educación Superior podrás prepararte para las pruebas saber. Los martes conoce más sobre el recurso vital del agua y completa el álbum Los Hijos del Agua. Los miércoles con Camino al Oro podrás conocer más sobre 12 disciplinas deportivas. Los jueves conoce personajes que promovieron la no violencia con gestores de paz. Los viernes amplía de manera creativa tu vocabulario en inglés con English for All. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Apoya Área Metropolitana, Uniminuto, Alcaldía de Itagüí, Girardota, Envigado y Sabaneta. Periódico El Mundo. Informa, opina. El amor es el condimento especial y esencial para la vida, porque eso es, el amor es sufrido, el amor es benigno, pero el amor nunca dejará de ser. Les invitamos a todos ustedes, amables televidentes, para que vean este espacio musical Latidos del Corazón, con consejos prácticos para el amor, también con entrevistas, con todo esto y este ramillete de canciones y de videos románticos para que haga vibrar, para que haga latir el corazón. Todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Recuerden también nuestra línea telefónica, el 331-4409. 331-4409. No lo olvide, todos los miércoles, en vivo y en directo de 3:30 a 4:30 de la tarde. Latidos del Corazón. La huella de tu canto hecho raíces, Melina. Latidos del corazón.
Asesorías Jurídicas Formativas continúa con ustedes televidentes. Recuerde, los jueves de 6 a 7 de la noche. Estamos con dos grandes invitados y para el doctor Víctor Julián. Aquí en Colombia ha existido el fenómeno de la violencia, que es una de las razones por las cuales no ha podido desarrollarse el campo, pero a la vez los políticos han influenciado mucho en la violencia. Recordamos con triste pasado lo que fue la UP, donde quiso un partido político armado tener un grupo político. ¿Y qué sucedió? Más de 800 personas de la UP fueron asesinadas por las manos criminales del narcotráfico, paramilitares. ¿Por qué? Porque ellos han querido apoderarse del campo, porque los cultivos ilícitos son muy rentables. No estaremos pensando que a futuro en este proceso de paz los reinsertados corran riesgos similares a los que corrieron los simpatizantes de la UP. En efecto, ese riesgo no es trivial, es real, pero creo que en la actualidad contamos con la posibilidad de pensar una Colombia de manera distinta. Esto es, transformada a partir de instituciones solventes que permitan un ejercicio político serio, donde se construyan verdaderos estatutos de oposición y en ese orden de ideas se blinden a través de garantías no solamente jurídicas sino políticas la participación de sectores que ya no a través de las armas sino a través de las ideas van a entrar a discutir. Ahora, hay unos factores reales de poder que no podemos negar. ¿Qué va a ocurrir con todos esos desmovilizados que tienen habilidades especiales en la guerra? Muy probablemente estarán tentados por los grupos al margen de la ley, las BACRIM, para que se articulen en sus dinámicas. Les ofrecerán sumas de dinero altas, pero entonces aquí está otra vez la necesidad de que la ciudadanía no los reciba como extraños, sino que los reciba como lo que son. Son también colombianos y colombianas que por distintos motivos, bien sea porque lo decidieron o porque fueron constreñidos, terminaron en la dinámica de la guerra. Entonces, si todos nosotros nos hacemos responsables de la Colombia en que vivimos, no como agentes aislados que desde nuestros apartamentos o desde nuestras casas en la ciudad creemos que la guerra es un conflicto que ocurre en otra Colombia, que no es esta, nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a sentir lo que han sentido las víctimas del conflicto armado, podremos pensar que no solamente los guerrilleros terminan siendo actores, sino que también terminan siendo víctimas en sí mismas. Ahora, en la reinserción es necesario trabajar por una cohesión política, que era algo que conversábamos con mi colega, la necesidad de plantear una reforma en términos políticos seria y solvente. Agradecemos a la Universidad de Envigado la presencia de estas dos ilustres personalidades. Ven ustedes que manejan el tema con mucha soltura. Yo quiero, doctor Víctor, que usted le explique a nuestros televidentes una situación que la oposición o los del no utilizan como caballito para invitar a que no se vote por eso. La participación política, donde se le entregarán 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara a los guerrilleros de forma directa. Tendrá mucha influencia en las decisiones que en Colombia se tomen en el legislativo esas 10 curules para que haya tanta preocupación por parte de la oposición y de los que impulsan el no. Rodrigo, yo quiero meter la cucharada porque es un tema que me parece muy interesante y al que me lo he dedicado bastante. Lo primero hay que decir que cuando uno hace un mapeo, es decir, cuando uno se pone a rastrear todos los procesos de paz que ha tenido la historia de la humanidad, parece que este ha sido el proceso en el cual la guerrilla, que no ha sido derrotada, sino que dialogó siendo y estando vigente, salió más tumbada en relación con otros procesos de paz. Casi que uno hace un paralelo y generalmente la cifra de curules otorgada a los grupos insurgentes va más o menos desde el 10 hasta el 30%.
En algunos procesos de paz incluyeron la vicepresidencia y unos ministerios, y aquí representativamente se les da apenas el 2.5%. Si nosotros entendemos, no tienen ni siquiera el número de senadores y representantes a la Cámara que tiene hoy el partido que está apoyando la vertiente del no. Y por consiguiente, nuestro esquema constitucional es un sistema que privilegia las mayorías frente a las denominaciones o a las decisiones que se toman. En ese orden de ideas, si bien hay algo que decir, ni ese número tan bajito, que apenas es un 2.5%, podría impulsar un proyecto de ley, podría cambiar el modelo de producción, nos podría volver Venezuela, nos podría hacer nada de eso, porque legislativamente los instrumentos no se dan. Es importante reconocer que entonces esa función no tiene el poder político para transformar el Estado ni para entregarlo como se ha querido sostener. Y en ese orden de ideas, lo que sucede es que simplemente esa participación política termina siendo inclusive beneficiosa para el país, porque como oposición tendrá que exponer, y ya no con las armas, sino con los argumentos, decir por qué no están de acuerdo o por qué quieren proponer un Estado diferente. Siendo importante rescatar una idea que es fundamental, nosotros tenemos un imaginario donde vemos siempre al secretariado de las FARC, que mucho daño le ha hecho a este país, siempre dando la cara. Pero indudablemente el gran porcentaje, o quizás la gran mayoría de la denominada guerrillerada, son tan solo campesinos y campesinas que han sido también víctimas y que han sido condicionados, como decía el profesor Víctor, al conflicto interno por las circunstancias. Entonces hay que precisar, uno, esa participación es sana en la medida que va a enriquecer nuestra democracia, nuestro modelo democrático, nuestras instituciones, el Estado que nosotros tenemos y al que ellos se van a integrar, porque el modelo de Estado nunca se tocó. Y segundo, hay que recordar que precisamente la participación política se da en la democracia que nosotros estamos defendiendo y en la democracia a la que nosotros le apostamos. No podemos confundir y no se puede confundir que la integración de estos personajes a la vida política esté condicionada porque no reconozcamos sus condiciones. Y desafortunadamente no tocamos aquí el tema de la justicia, porque indudablemente lo que estamos apostando o lo que le apuesta a este proceso es a cambiar las armas por los argumentos. Y cambiar las armas por los argumentos es decirle, tenga usted una voz para que le diga a la sociedad y no para que le siga influenciando en el miedo ni en el terror. Uno tiene que ser claro que la participación política es en nuestro modelo, en el que tenemos hoy, en el que creemos y al que inclusive la oposición se ha denominado y le ha apostado fuertemente. Recordemos que la oposición del proceso del plebiscito sacó la segunda gran mayor votación en el proceso presidencial y posiblemente seguirá apostándolo como ellos mismos lo declaran, irán a las presidenciales que se vienen y seguirán apostándolo a los poderes territoriales. Entonces, si estamos diciendo, estamos hablando de nuestro esquema, estamos hablando en el esquema que tenemos, en el esquema jurídico que nos plantean, ¿cómo es posible que se dé ese mito de que estamos transformándonos en Venezuela? No tiene ningún sentido porque la relación ni les da el poder jurídico para hacerlos y simplemente les dice, vengan, entren a nuestras reglas de juego, a las reglas que tenemos hoy y a las reglas que estamos defendiendo. Porque recordemos que aquí la victoria es de la Constitución, de nuestro modelo democrático, de nuestro modelo jurídico, porque es el modelo al que ellos vienen. No se negoció un modelo nuevo, se están diciendo, intégrese a nuestras reglas de juego. Entonces uno dice, la gente se alarma porque dice, ¿cómo les van a repartir curules a dedo? Y esa no es la reflexión de fondo, porque en últimas es mínima la participación, recordemos, 2.5 de un 100%. Es tan mínima que simplemente les va a validar, venga, entonces, ¿qué era lo que ustedes estaban tanto peleando? Díganos acá en los escenarios jurídicos, en los escenarios de la legalidad, en los escenarios que nosotros creemos, y esos escenarios son los que tienen que dar cuenta de entonces qué clase de modelo de Estado queremos construir, bajo nuestras normas, bajo nuestra Constitución y bajo siempre el poder
de la gente cuando ejerce el voto para delegar su poder Doctor Andrés, constituyente. el tiempo en televisión también ha sido muy interesante el programa, muy importantes las opiniones de ustedes, asesorías jurídicas formativas, les agradece a ustedes, le agradece a la universidad y en un segundito, ya lo mínimo, que quisiera que ustedes inviten a los ciudadanos y a aquellas personas que nos escuchan muy brevemente, porque ya estamos finalizando el programa, para que el día 2 de octubre tengan razones para salir a votar por el plebiscito. Pues a toda la ciudadanía decirle que el ejercicio democrático es una fiesta en la que todos y todas debemos de participar, porque hay que salir a votar, porque es necesario que se escuche la voz del pueblo, y esa voz en última, sea que usted vote sí o vote no, tendrá lugar solo en el marco de la democracia. Luego el 2 de octubre los esperamos, pues yo seré jurado de votación como siempre, a que asistan, y algo que les quiero pedir a todos y todas es mucha tolerancia. No hay ninguna razón para que si alguien opina distinto se le tilde o de guerrillero o de paramilitar. Compartir las dinámicas y la vida en sociedad. Muy corto también, doctor Andrés, razones. Yo diría muy sencillo, hay que votar informados, hay que saber que cada vez que nosotros ejercemos el voto y que acudimos a la fiesta de la democracia, estamos haciendo un homenaje a todo lo que queremos defender, lo que escuchamos en el sí y lo que escuchamos en el no, y por tanto debemos creer siempre en las instituciones y debemos informarnos para saber qué se decide, no caer en el chisme ni en el corredillo que dice muchas cosas pero que simplemente juega con el terror o con el miedo que puedan tener las personas. Bueno, a nuestros invitados les damos las gracias, a ustedes televidentes los invitamos para el próximo jueves de 5 a 6, asesorías jurídicas formativas.